Bienvenidos a otro capítulo más de Impulso Farmacéutico. Seguimos con la temporada de farmacocinética. Hoy vamos a hablar de modelos bicompartimentales. Los modelos bicompartimentales corresponden a un modelo que tiene dos compartimentos. Esos dos compartimentos que vamos a poder observar ahí serían los compartimentos central, es decir, donde hay mayor irrigación, y los compartimentos periféricos. Es decir, en lugares que hay menos irrigación, pero el fármaco aún puede llegar a ese sitio. Entonces, como es un compartimento periférico, vamos a tener un proceso de distribución, porque él va a entrar y va a salir. Es decir, va a ser una reacción bidireccional. Y entonces, como entra y sale, va a tener dos velocidades diferentes. Puede tener una velocidad de entrada y una velocidad de salida. Esta velocidad de entrada por lo general se llama K12 y esta velocidad de salida K21. Y por lo general, como ya hemos visto, tenemos nuestra constante de eliminación, porque el fármaco se tiene que eliminar de algún sitio. Entonces, los modelos bicompartimentales se corresponden a esto. Vale recalcar que los compartimentos centrales también tienen un volumen de distribución específico y los compartimentos periféricos también tienen un volumen de distribución específico. Por lo tanto, vamos a tener fórmulas para calcular el volumen de distribución central como el volumen de distribución periférico, y el volumen de la suma de estos dos volúmenes de distribución sería un volumen total. Es decir, un volumen que podemos decir que es volumen de todo el organismo. Siendo más preciso, el volumen de distribución central es el que tiene mayor precisión en comparación a los volúmenes de distribución total y el volumen de distribución periférico. Esos volúmenes de distribución son más aproximados, no en comparación con el volumen de distribución central, que ese volumen de distribución central es más específico. Hay otros volúmenes de distribución que vamos a ir viendo más adelante, pero esto corresponde según las fórmulas que vamos utilizando. Entonces, ¿cómo podemos nosotros observar una reacción de primer orden cuando es bicompartimental? Bueno, lo hacemos primero semi-log y después en log. Vamos a ir directamente a log y vamos a tener una reacción lineal, pero en la punta por lo general siempre vamos a tener una reacción no lineal, porque lo que nos está diciendo es que hay una fase de distribución, es decir, nuestra fase alfa de distribución, y la fase lineal es la que corresponde a la fase de eliminación, esto es decir, nuestra constante de eliminación beta. Y la fase de distribución será la constante de eliminación alfa. Entonces ya tenemos dos constantes, las cuales vamos a llamar las macroconstantes. Estas son las macroconstantes. Y esas macroconstantes pueden sacar a otras constantes, como podrían ver siendo las microconstantes. Es decir, de estas vamos a tener las microconstantes, que puede ser la K12, como ya vimos, la K21 y la KE. Algunas literaturas también llaman a la KE K10. Puede ser similar. Entonces, estas serían nuestras microconstantes, que son diferentes. La constante de eliminación es la total, total. La constante de alfa, total. Pero de estas salen las microconstantes, que son constantes de velocidad muy pequeñas. Y vamos a ver cuando calculemos que estas constantes de velocidad son muy pequeñas en comparación a estas macroconstantes, y cómo vamos a ir viendo adelante. Pero ahora, ¿cómo nosotros podemos determinar eso? Bueno, esto sería una manera muy visual de decirlo. Para uno podemos calcularlo, no sabemos cuánto es el tiempo, no podemos eh, verlo de su manera como un parámetro. No podemos decir todavía que tenemos un parámetro como tal definido. Tenemos que hacer ese parámetro. ¿Y cómo hacemos ese parámetro? Bueno, cuantificamos concentraciones en sangre en tiempos determinados y vamos a tener esa tabla. Y supongamos que nuestra fase de eliminación en este punto que vemos aquí, que sería la última fase lineal, aquí, ese punto, pongamos que es 60 microgramos sobre mililitro. Entonces, esos 60 microgramos sobre mililitro que determinamos ahí, podemos decir que ahí comienza nuestro periodo de eliminación. Entonces, esta parte, lo vamos a decir así, que es la fase beta, la fase de eliminación. Y lo que resta de 10 a las 50 sería nuestra fase alfa. Entonces ya podemos determinar nuestros puntos. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es hacer una retroproyección.
Esa retroproyección corresponde a sacar la concentración, por decirlo así, real en tiempo de la fase de distribución, porque este tiempo en concentración no es exacto, no es exacto, no va a dar todavía, como vemos ahí, no va a dar no linealidad. Entonces, por ende, debemos sacar una concentración. Esa concentración lo que vamos a hacer es sacar la fase de eliminación y nos va a dar una línea recta. La línea negra que ven aquí es toda la fase de eliminación y nos va a dar una línea recta en su función logarítmica y, y vamos a tener lo que vendría siendo B0, que es nuestra pendiente, y nuestro, perdón, B0 que vendría siendo el intersecto y la constante de eliminación que es nuestra pendiente. Pongamos que la constante de eliminación es 0,8 y nuestro intersecto es de, no sé, por decirlo así, 15. Entonces, ese intersecto, vamos a utilizarlo para calcular la concentración de real de la fase de distribución. Entonces, como ya tenemos esos datos, podemos reemplazar esto. Entonces, a esto le vamos a llamar CPT, concentración plasmática a un tiempo determinado de la fase de distribución. Entonces, vamos a tener que nos dio que nuestra B0 es de 15 microgramos sobre mililitro. Esto multiplicado por el exponencial de la constante de eliminación, en el caso que nos dio 0,8, tiempo invertido, multiplicado por el tiempo. ¿Y cuál es el tiempo? Bueno, el tiempo va a corresponder a cada tiempo, a la redundancia, de la fase de distribución, es decir, 1, 2, 3, 4. Estos son un ejemplo. Si son otros tiempos que te dan en la fase de distribución, puedes colocarlos porque son la fase de distribución. Serían los tiempos de la fase de distribución para que nos dé una concentración determinada. Entonces nos va a dar una distribución, una concentración, perdón, X, X y X. Entonces eso sería nuestra CPT, pero todavía no es una concentración que podemos fiarnos. Lo que vamos a hacer es llevar esto a unos residuales. Los residuales vendría siendo nuestra concentración real. ¿Y qué son los residuales? Bueno, es la resta de CPT, perdón, es la resta de la concentración que tenemos en la tabla menos CPT. ¿Pero por qué? Porque CPT siempre va a ser menor. ¿Por qué va a ser menor? Precisamente por esto que vamos a ver. Entonces, vamos a ver que nuestras residuales van a ser menor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros terminamos la fase de eliminación, vamos a decir aquí, que nosotros decimos que es 60, eso vamos a trazar una línea. Esa línea que vamos ahí va a corresponder con nuestros residuales. Esos residuales que vemos aquí son menores, por eso que lo vamos a ver abajo. Y si trasladamos un punto del residual a la concentración que nos da la tabla, la concentración plasmática, entonces vamos a tener un punto de enlace. Otro punto de enlace, y nos va a dar como un área bajo la curva. Y ese área bajo la curva va a estar, ese área bajo la curva tiene que estar en el medio de nuestra fase de distribución. Y por eso vemos que nuestra resta tiene que ser CPT, perdón, concentración menos CPT, porque el CPT siempre va a ser menor. Entonces, cuando ya tenemos los residuales, vamos a graficar residuales, la fase de azul, residuales en función del tiempo. Entonces, los residuales en función del tiempo, como vemos, es el punto primer punto que corresponde de la gráfica hacia abajo. Entonces, con los residuales que tenemos. Entonces, siempre va a dar menor. En este caso, podemos ver que nuestro alfa es mayor que nuestra beta. Por lo general siempre es así, alfa menor que beta. Si en el caso de este alfa sea mayor que beta, vamos a ver que la línea azul va a ir hacia adelante, va a estar más arriba que la línea negra. Entonces vamos a decir que beta es mayor que alfa, pero por lo general nunca sucede así. Y si sucede eso, significaría que beta es mayor que alfa, es decir, que la fase de eliminación es más lenta que la fase de distribución. Entonces, como ya podemos determinar todas las fases de residuales, podemos, perdón, la fase de alfa, todos los cálculos para alfa, entonces ya podemos sacar nuestras macros constantes, que es las que vemos aquí, que el logaritmo de A0 menos alfa por beta.
por tiempo, perdón. Y logaritmo de B0 por beta por tiempo. Entonces aquí están nuestras macros constantes que van a salir nuestras microconstantes. Y las fórmulas de la microconstante son estas. K12, K21 y Ke o llamado K10. Entonces esta alfa. Perdón, vamos a hacer un orden. Ese orden sería K21. Vamos a sacarle primero porque serían los datos que ya tenemos sacado de lo anterior, que sería B sub 0 por alfa más A sub 0 por beta entre sub 0. K sub 0, ¿qué es? K sub 0 es la concentración total y sería A0 más B0. ¿Pero por qué sucede esto? Bueno, porque vamos a tener que alfa por tiempo a un tiempo cero porque queremos determinar la concentración. A tiempo cero, esto no va a dar cero porque va a estar multiplicado por cero y esto va a estar multiplicado por cero y cero. Entonces se va a eliminar, todo se cancela el antilogaritmo de menos beta por tiempo, el antilogaritmo de alfa por tiempo, y eso se cancela y vamos a tener solamente beta más b sub cero. Entonces se resume la ecuación de C0 es igual a A0 menos B0. Es decir, la concentración total es la suma de A sub 0 más B sub 0. Y entonces vamos a tener ya esta fórmula. Vamos a tener un resultado de K21 y que vamos a utilizar en la KE, que sería el segundo procedimiento, que KE alfa por beta entre K21. Y entonces aquí la KE ya la obtenemos y vamos a usar K12, que sería alfa más beta menos K21 más cae. Entonces, esto sería un resumen de la teoría como tal de los procesos de un modelo bicompartimental. ¿Qué generalidades podemos sacar de aquí? Bueno, como ya vimos anteriormente, tenemos volumen de distribución central como volumen de distribución periférico, pero existen otros volúmenes de distribución. Tenemos el volumen de distribución extrapolado. Ese volumen de distribución extrapolado se saca diferente, que ahí vamos a ver cómo se calcula. Y este por lo general siempre va a ser mayor, perdón, va a ser menor, va a ser menor que el volumen de distribución de área. Y este volumen de distribución de área va a ser menor que el volumen de distribución de estado estacionario. Y el volumen de estado estacionario va a ser menor que el volumen central. Esto es una generalidad que vamos a ver viendo. ¿Por qué una generalidad? Porque puede que no suceda así siempre. Puede que no suceda así siempre. Va a haber casos en que no suceda. Entonces, Entonces ya tenemos todos los volúmenes de distribución. ¿Cómo lo podemos sacar? Bueno, vamos a sacar primero el volumen de distribución periférico, que sería K2 entre K21, multiplicado por el volumen de distribución central. Pero no tenemos el volumen de distribución central. Bueno, volumen de distribución central sería dosis entre K21. K21 ya la sacamos de la microconstante y la dosis siempre nos la proporciona el problema. En el caso de volumen de distribución de área, este sería dosis entre beta por área bajo la curva. El área bajo la curva tiene una manera específica de sacarse cuando no quieres hacer todo el procedimiento, porque puedes hacer el procedimiento de área bajo la curva, como ya hemos visto en videos anteriores, total, pero tomaría más tiempo. Puedes hacer un área bajo la curva aproximado, que vendría siendo C sub 0, es decir, A más beta, A0 más B0, como ya vimos anteriormente, entre K10 o KE. Y si no tienes estos datos, puedes hacerlo A0 más B0, que es una forma desconvertida de la ecuación, entre alfa más beta. Y no tiene que dar el área bajo la curva. Y entonces te vamos a tener volumen de distribución de área, porque es el volumen de distribución sacado a través del área bajo la curva, y el volumen de distribución extrapolado, que es 2 entre B sub 0, como vemos siempre es el menor, porque ese es muy, muy, muy aproximado, no es tan exacto. El volumen de distribución de estado estacionario, que es volumen central más volumen periférico, y vemos que el volumen central, de volumen de distribución central, siempre va a ser el mayor, es decir, va a tener mayor volumen, porque es el volumen de distribución total, que calcula todo el volumen de distribución de todos los compartimentos, va a ser siempre el mayor. Entonces vamos a ver al siguiente punto, vamos a sacar un problema que vamos a ir resolviendo y vamos a ver ciertos detalles que no se van a ver en la teoría o que sí vamos a la teoría para ir manejando conceptos. Vemos que nos dan dosis y vemos que tenemos tiempo y concentración. Entonces graficamos concentración en función del tiempo y vemos esto, una reacción de primer orden y vemos que no es tan lineal. Esto es una reacción logarítmica, ya está en su función logarítmica.
Y vemos que los puntos que más son lineales son hasta 6,5. Entonces de ahí para adelante son muy, muy, muy no lineales. Entonces podemos determinar que esta parte de aquí es la fase de eliminación. Entonces esta fase, esto lo graficamos, concentración en función de tiempo, lo pasamos directamente a una función exponencial. Entonces vemos que tenemos una función lineal. Tenemos los datos, que sería 15,1, y el b sub 0, y tenemos la beta, que sería 0,211. Entonces lo colocamos acá, 15,1 y 0,12. Entonces ahora para determinar el A0 y el alfa, necesitamos sacar lo que vendría siendo la concentración plasmática y los residuales de la parte de distribución. Entonces, como ya tenemos nuestros valores iniciales, que vendría siendo 15,1 y 0,211, podemos utilizar nuestra fórmula general, que vendría siendo B0 por el exponencial menos el- la constante de eliminación multiplicada por el tiempo. Entonces, eso, como ya vimos anteriormente, hay que restar los residuales. Como ya tenemos los residuales, podemos graficar residuales en función del tiempo. Entonces utilizamos la gráfica. Entonces ya tenemos nuestros valores para la parte de distribución. Tenemos una A sub 0, 45,3, y tenemos un alfa de 1,8. Entonces ahora podemos determinar las microconstantes. Como ya vimos anteriormente, las fórmulas de las microconstantes van a variar según lo que calculemos, pero siempre hay que hacer una primero para ahorrar. Entonces ahora tenemos que calcular las microconstantes. Vamos a iniciar con la K21, que es la que tenemos todos los datos. Entonces para calcular K21 necesitamos colocar B sub 0 multiplicado por alfa, cierro paréntesis, más A0 por beta, cierro paréntesis doble, entre a B0 más A0, que es nuestra concentración total. Y nos da un 0,61 horas invertidas. KE vendría siendo beta, la multiplicación de beta por alfa, entre K21. Y entonces K12 vendría siendo alfa más beta, menos K21 más KE. Entonces ya tenemos nuestras microconstantes. Si nos piden que calculemos, por ejemplo, la concentración del fármaco a las 24 horas después de ser administrado, tendremos que utilizar esta fórmula, ya que sabemos que es un modelo bicompartimental. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Sería igual, la concent- eh, igual a A0, ya sabemos cuál es A0, multiplicado por el exponencial menos alfa multiplicado por 24 horas si nos están pidiendo 24 horas. Esto por la suma de B0 multiplicado por el exponencial menos el, la constante de eliminación por 24. Entonces nos dice que la concentración plasmática a las 24 horas es de 0,10 microgramos sobre mililitro. Vayamos a la tabla y vemos que puede que sea correspondiente, porque si aquí aumentamos a 20 debe aumentar a 0,40 y tanto, y así nos vamos y va disminuyendo. Es decir, que este número corresponde con este, porque lo vemos secuencialmente. Entonces, si nos piden calcular la vía media de distribución, necesitaríamos calcularla con alfa. Por lo general siempre es como una reacción de primer orden, 0,693 entre alfa. Entonces nuestra alfa es esta.
y nos da que son 0,385 horas. Entonces aquí tenemos 0,693 entre beta, que no sería nuestra constante de eliminación del fármaco. Perdón, sería la vía de eliminación del fármaco, que sería de 3,28 horas. Bueno, ¿y qué podemos observar de la vida media de distribución como la vida media de eliminación? Es que nuestra vida media de distribución podemos ver que sucede más rápido que nuestra vida media de eliminación. Y esto que la fase de distribución es una fase muy rápida y la fase de eliminación que es más lenta. Entonces por eso tenemos una vida media más larga en comparación a la vida media de distribución. Hasta aquí el video de hoy. Si les gustó el video, pueden darle like, suscribirse, dejar unos comentarios de observaciones y nos vemos en el siguiente video.